El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. El texto del día de hoy en el Evangelio de San Marcos nos revela, nos muestra lo que es y lo que implica. Fíjense qué importante, un proceso de vida. Un proceso de vida. El reino de Dios se parece, dice el texto, a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Fíjense, esta primer parábola, estamos hablando del reino de Dios, ¿verdad? Muchos se han de hacer preguntas: bueno, ¿me estará sirviendo el que todos los días vaya a misa, el que comulgue, el que rece el rosario, el que ayune? ¿Me estará sirviendo? Fíjense qué importante, porque a veces pasan cosas en nuestra persona que a veces ni nos damos cuenta. Los que se dan cuenta son los que están a nuestro alrededor. ¿Quién sabe qué le pasó a esta señora? Ahora la veo como más contenta, ahora la veo como más activa, ahora la veo como más en la línea de la fe, ahora como que la veo valiente. Y aquella persona, si tú platicas con ella y le haces ver esto que está sucediendo, seguramente te dirá: no, pues yo me siento igual. No, yo no he sentido eso. Fíjense, los procesos en las cosas de Dios, en la vida de Dios, son procesos que casi no se ven, porque se trabajan en lo profundo del alma, de la mente, de la vida, de la historia de las personas. Por eso dice: el reino de Dios se parece. Es decir, porque es una comparación, porque esto sucede en nuestras vidas. Y yo les digo, más veces de las que nos podemos imaginar. Dice: se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Cada que escuchas la palabra, se siembra la semilla en tu tierra, tu tierra. Cada que te dan un buen consejo y lo aceptas, se siembra una semilla. Cada que aceptas, ¿verdad?, el caminar, el proceso, el dolor, la enfermedad, y lo asumes con valentía,
Está sucediendo esto. Pasan las noches y los días. Y sin que él sepa cómo, porque objetivamente eso no lo sabemos, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Las vidas de las personas, las historias de las personas, sobre todo las historias de fe de las personas, son historias impactantes. A mí me ha tocado ver cómo a la gente después de una confesión, de un proceso, de un caminar en la fe, de rezar el rosario diario, de ir a misa, de comulgar, una hora de adoración con el Santísimo, su ayuno, etcétera, y ni siquiera terminando el proceso, sino a los 8 días, 15 días, aquella cara, aquella actitud, su cuerpo, su forma de caminar, su forma de estar atento, su forma de responder como otra persona. Fíjense, es que así trabaja Dios. En lo profundo de nuestro ser va realizando su obra. El problema, en una línea así, es que todos queremos que las cosas se den, pero me urge, Señor. A mí me urge que me des esto, me urge que me sanes, me urge. Y el Señor le encanta llevarnos la contraria en esa línea. Es despacito, espérate. Hoy un paso, mañana otro paso. Para cuando te diste cuenta ya van 8 días, cuando ya van 20 días, cuando van 28, 30 y terminaste tu primer proceso, 40 días. Y te observas en el espejo, te sientas y meditas sobre lo que ha pasado en tu vida y descubres que ya no estás tan enojado, que has dejado de reclamar, que has dejado de echar la culpa a todos los demás, de señalar quién es el malo, para empezar un caminar en la fe. Esta parte a mí me gusta mucho. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla, Dios, la idea de Dios, el plan de Dios, los proyectos de Dios, iluminan la vida. La semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz. Pues ha llegado el tiempo de la cosecha. A mí me gustaría que hoy nos quedáramos con esta primera parábola del texto, y que cada uno pudiera ver esto que el texto nos narra en nuestra propia vida personal. Después, en un segundo momento, cuando esto se hace bien, tú empiezas a ver esto en tu familia, en tu estructura matrimonial. Después lo ves en tu vida familiar. Después lo puedes ver en tu vida comunitaria. Después, pues claro, lo pudiéramos ver en el mundo el día que quisiéramos. Y que todos nos arriesguemos a hacer algo. Pero la clave del proceso del reino de Dios, en este caso, de los procesos de Dios en nuestra vida, es la paciencia. Esa narración de pasan las noches y los días y sin que sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra, etcétera, habla de paciencia. En las cosas de Dios, en la búsqueda de las cosas de Dios, del reino de Dios, tenemos que aprender a caminar, a vivir, a esperar con mucha paciencia. Porque fíjate, esperar con paciencia significa dejar que Dios haga lo suyo en mi vida. No estarle exigiendo que haga lo que yo quiera en mi vida. No, así no funciona. Aquí es, espérate tantito, ya estoy trabajando, ya estoy ahí, ya me dejaste entrar, ya empezaste tu confesión, ya hiciste tu primer día, ya rezaste el rosario, ya fuiste a mí, ya hoy estoy ayuno. Bueno, pues espérate.
Y es empezar como, fíjense, después, como a saborear. Primer proceso, después el segundo proceso, y dices, me siento distinto. Muchas veces, como te decía al principio, los que se dan cuenta de eso son los de afuera. Después ya tú caes en la cuenta. La verdad sí estoy diferente, ¿eh? Estoy pensando diferente, estoy sintiendo diferente. He dejado de reclamar, he dejado de acusar a Dios por lo que me pasa, estoy viviendo mi proceso. Es decir, el reino de Dios está haciendo su efecto en mi interior. Yo los invito a abrir su corazón y a poder descubrir así, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu proceso? ¿Cómo vas haciendo tu caminar? ¿Cómo te experiencias después de un mes, 2 meses, 40 días, un año, 40 años, 20 años? ¿Cómo vas? ¿Verdad? Que no vaya a llegar el tiempo de la entrega, el momento que nos llame a su presencia, ¿verdad? El momento que Él diga y que le salgamos con una, ¿verdad? Pues es que como me desesperé, ¿verdad? Y pasaron 20 años y 15 años y yo me desesperé y entonces pues yo me fui de la casa, ¿verdad? Yo renegué, yo te acusé y entonces pues ya no funcionó mi proceso porque ya no dejé que tú entraras. Paciencia. Que el Señor nos dé esta gracia para este momento, siempre para nuestra vida. Si alguien aprendió a tener paciencia, fue San Juan Bosco, claro. Aprendió a tener paciencia consigo mismo. Fíjense qué impactante, ¿eh? Tenemos que aprender a tener paciencia primero con nosotros mismos, porque somos atrabancados. Después aprender a tener paciencia con un entorno que se presenta a veces agreste, complicado, difícil. Después paciencia para poder hacer el discernimiento de lo que Dios me presenta. Dice la biografía de San Juan Bosco que miraba a los adolescentes y a los jóvenes cómo sufrían en la indigencia, en la pobreza, en el pecado. Y esto lo fue llamando, lo fue atrayendo, lo fue invitando para que, bueno, hoy tenemos todo un proyecto ya concretado, ¿verdad? Una fundación, los salesianos, todo un caminar en la fe, con todo un proyecto impactante y hermoso, atención especialmente a los niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, aprender a tener paciencia. Y bueno, me regreso tantito otra vez, aprenderme a tener paciencia, aprender a caminar en el proyecto de Dios. Más vale paso que dure y no trote que canse, dice el dicho y el refrán. Entonces, tú camina, fíjate, nada más no dejes de caminar. No corras, espérate, no, te vas a cansar. Pero no dejes de caminar. Fíjate, aún tu paso lo puedes hacer más lento si tú quieres, pero no has dejado de caminar. Eso significa que sigues increciendo, vas hacia arriba. Entonces, voy poco a poco, voy respetando mi paso, me tengo paciencia y tengo paciencia en el caminar. Y luego, bueno, ¿verdad? Otro tipo de paciencia que tenemos que ejercer, vivenciar, pues es con Dios, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Yo sé que alguien va a decir, ahora resulta que yo le tengo que tener paciencia a Dios. Es que si no le tengo paciencia, desde mis criterios antropológicos, ¿verdad? Claro, me desespero y quiero que sea ya y me urge que sea ya. No, espérate. Tente paciencia, tenle paciencia y ahí te va la otra. Tenles paciencia en tu entorno. Porque quisieras que corrieran, caminaran rápido, tus hijos, tu esposo, tu hija, pero bueno, vamos caminando. No te detengas, esa es la clave. Amén.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pónganse en